Hola, ¿cómo están? Les saluda de nuevo desde Colombia Carmen Adriana Blanco Niño. Es un gusto encontrarme de nuevo con ustedes, esta vez para hablar de otro de los temas tan interesantes que tienen que ver con la litigación oral y que son de una gran trascendencia cuando estamos tramitando nuestros procesos. Es así como hoy quiero hablarles del interrogatorio. ¿Qué es el interrogatorio? El interrogatorio es la manera en que nosotros vamos a incorporar un medio de prueba que es tal vez el medio de prueba por excelencia, que es el testimonio de una persona. Cuando nosotros hablamos del testimonio, nos estamos refiriendo al testimonio de un testigo presencial de los hechos, que puede ser un testigo visual, un testigo auditivo o las dos cosas, bien del delito como tal que se está investigando o de circunstancias previas, concomitantes o posteriores a la comisión del hecho. El testimonio también es la modalidad en que nosotros recibimos el dicho de los policiales, de los técnicos, de los peritos y de los investigadores que intervienen tanto en el procesamiento de la escena del delito como en los actos posteriores de investigación que se llevan a cabo para el perfeccionamiento de la misma y desde luego bajo la dirección del fiscal. Adicionalmente también bajo la modalidad del testimonio encontramos nosotros que podemos de manera excepcional recepcionar de manera anticipada el testimonio de personas que sean testigos vitales para nuestro caso, pero que estén, por ejemplo, en peligro de muerte, uno, dos, para quienes su seguridad esté peligrando también precisamente por el hecho de ser testigos, cosa que se da frecuentemente cuando estamos hablando de delincuencia organizada. Tres, que la persona se vaya a vivir al exterior y luego no tenga posibilidades de regresar al país para participar en el juicio oral. Y desde luego nuestros países usualmente tampoco cuentan con los recursos económicos y logísticos para traer desde el extranjero a estas personas a declarar. Eh, y dadas las cosas así, vamos a hablar de estos diferentes tipos de testimonio, pero lo vamos a conversar desde el punto de vista del tipo de interrogatorio que yo pueda hacer con cada uno de los testigos. Desde luego, hay reglas que son comunes a todos los testigos y hay actuaciones previas que nosotros como litigantes, seamos fiscales o seamos defensores, debemos realizar con miras a hacer una excelente preparación para ir a la audiencia de juicio oral. Bien, cuando nosotros ya tenemos claro que nos vamos a ir a una audiencia de juicio oral, también tenemos claro con qué testigos vamos a ir a probar nuestra teoría del caso. Recuerden que tenemos una teoría del caso en la cual tenemos un componente fáctico y tenemos un componente probatorio que es el que nos va a acreditar ese componente fáctico. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando ya tenemos fecha para nuestra audiencia de juicio oral es dar una revisión exhaustiva a toda la evidencia, a todos los medios probatorios que se recaudaron a lo largo de la investigación que fueron utilizados como soporte del escrito de acusación y que adicionalmente fueron ofrecidos en la audiencia intermedia para ser incorporadas en la audiencia de juicio oral. Entonces, en primer lugar, debemos revisar las entrevistas que se le hicieron bien por parte de la fiscalía, bien por parte de la defensa, a aquellos testigos que nosotros consideramos claves. Uno, para nuestra teoría del caso y dos, para la teoría del caso de la contraparte.
Tendremos que hacer también una revisión exhaustiva de los informes periciales de aquellos que solicitamos para establecer si ya todos fueron debidamente recibidos, si se respondieron todas las inquietudes que nosotros como litigantes le formulamos a nuestros peritos oportunamente y si no, para pedir que estos sean ampliados, aclarados y complementados oportunamente. También, como les decía, tendremos que revisar toda la evidencia, pero hay una evidencia que para mí es fundamental y es la evidencia demostrativa. Es decir, todos los mapas, croquis, videos, álbumes fotográficos, etcétera, que nosotros elaboramos con la finalidad de ser utilizados en la audiencia de juicio oral, tanto con nuestros testigos como con los testigos de la contraparte. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad adicional de mostrarle al juez cómo ocurrieron los hechos de acuerdo con la versión que nosotros hemos construido a partir de nuestros medios probatorios. La evidencia demostrativa es una evidencia que no muchos litigantes utilizan con frecuencia, perdiendo con ello la oportunidad de evidenciar ante el juez, de demostrar ante el juez que lo que le estamos proponiendo en nuestra teoría del caso es algo viable, es algo realizable, no es algo descabellado, no es algo que nosotros nos inventamos y que no es posible. La evidencia demostrativa, por lo tanto, es una herramienta muy útil para fortalecer la presentación que nosotros hagamos de nuestra teoría del caso y desde luego de todos los medios probatorios encaminados a ¿qué? A probar esa teoría del caso. Bien, adicionalmente tendremos que revisar nuestro cuadrito de teoría del caso para verificar que efectivamente tenemos a nuestra disposición y van a estar a nuestra disposición en la audiencia de juicio oral todos los medios probatorios, toda la evidencia que fue recolectada, todos los informes periciales y lo más importante, todos los testigos que nosotros ofrecimos y que sabemos por el análisis que hemos hecho de nuestro caso, que son fundamentales para acreditar ante el juez de conocimiento o ante el tribunal o ante el jurado que efectivamente nuestra teoría del caso es realizable. Adicionalmente, tendremos que tomar comunicación, desde luego, con nuestros investigadores y con nuestros peritos. Ojo, con los investigadores vamos a incorporar toda la evidencia que se recolectó en la escena del delito y toda aquella que fue solicitada a través de los actos de investigación posteriores a entidades públicas y privadas, como certificaciones de control de armas, de propiedades de vehículos, de expedición de licencias, etcétera, etcétera. Ustedes saben, toda esa serie de actos de investigación no los podemos incorporar así nada más. Tenemos que tener claro que será a través de nuestros investigadores que vamos a incorporar toda esa evidencia. Entonces, esa revisión de la teoría del caso y del listado de evidencia que tenemos es fundamental antes de ir al juicio oral. Y desde luego, deberemos tomar comunicación con nuestros investigadores y nuestros peritos para que tengan claro que deben concurrir a la audiencia de juicio oral, que para las fechas en que sean citados deben estar disponibles, que si hay problemas con sus superiores, con otros juicios, etcétera, nosotros nos aseguremos que efectivamente los vamos a tener a nuestra disposición para que no se haga necesario tener que aplazar las audiencias de juicio con los contratiempos que ello nos genera, desde luego. En cuanto a nuestros testigos, adicionalmente, en lo que se refiere a los peritos, tendremos que hablar con ellos para recomendarles, uno, que tengan a la mano su CV o su hoja de vida actualizada con copias informales de las certificaciones de cursos, de títulos, etcétera, etcétera, así como de matrícula profesional en las profesiones que así se exija. También será necesario que
nuestros peritos revisen sus informes periciales, tengan a la mano la copia que usualmente ellos dejan de estos informes periciales para que le den una revisadita, una repasadita y estén familiarizados con todos los hechos, los temas, los detalles del asunto en la medida de lo posible. Hay casos muy complejos en los que de ninguna manera le vamos a poder exigir al perito que se aprenda de memoria toda la información que hay allí. Sin embargo, quien lleva a cabo los actos propios de la elaboración de un informe pericial suele recordar fácilmente toda la información, salvo datos muy precisos o abundantes, pero para eso vamos a ver más adelante, tenemos una herramienta maravillosa que es aquella de refrescar memoria y lo vamos a poder hacer con esos informes, de tal suerte que también nosotros como litigantes deberemos tener una copia informal de esos informes con la finalidad de que eventualmente los debamos y los podamos utilizar para refrescar la memoria de nuestros peritos. Adicionalmente, le preguntaremos a nuestros peritos oportunamente qué tipo de temas son los que ellos consideran debemos abordar de manera específica en los interrogatorios que les hagamos, habida consideración a que son ellos desde su ciencia, su arte o su disciplina los que tienen clarísimo de qué manera nos están acompañando y fortaleciendo nuestra teoría del caso. En lo que hace a nuestros investigadores, será necesario también que ellos revisen sus informes, repasen todo lo que nos informaron, los que se encargaron de la fijación de la evidencia, de la recolección de la evidencia, de su embalaje, de su remisión al almacén de evidencias o de su remisión a los laboratorios para ser analizados de los peritos, también lo deben tener muy claro. Hay que revisar todo este tema. Recordarles que van a ser ellos, por supuesto, quienes recolectaron la evidencia, los llamados a autenticarla, etcétera, etcétera. Y por último, ellos nos indicarán también sobre qué temas definitivamente no vamos a trabajar con ellos en interrogatorio, no nos vamos a desgastar, sino con aquello que ellos efectivamente hicieron en el lugar de los hechos, en la escena del delito, lo que hicieron posteriormente en los actos de investigación y no nos vamos a desgastar perdiendo nuestro valioso tiempo, el valioso tiempo del tribunal y de las otras partes, preguntando sobre temas que nosotros desde el principio sabemos que a ellos no les constan o que no tienen ninguna relación con ellos. Bien, ahora, en lo que hace a los testigos presenciales de los hechos, bien sea porque observaron y escucharon algo, o solo observaron o solo escucharon el momento del disparo, o cuando la persona huía, o cuando arrojaba el arma, o cuando la víctima caía, etcétera, etcétera. Tenemos que revisar de manera muy exhaustiva las entrevistas que se les hicieron en su oportunidad. Uno. Dos, si es posible, aquellos testigos que sean los más importantes para acreditar nuestra teoría del delito, deberíamos entrevistarlos, hacerles una entrevista informal. Uno, con la finalidad de verificar que efectivamente ese testigo nos está diciendo la verdad, con la finalidad de establecer que efectivamente lo que el testigo nos está diciendo se corresponde o mejor se corrobora con los demás medios probatorios con los que yo cuento para acreditar o para probar mi teoría del caso, que efectivamente de lo que me está descubriendo la contraparte no hay ningún medio probatorio que esté contradiciendo lo que le está afirmando. Por ejemplo, el testigo dice que presenció el momento en el que el agresor le disparó a la víctima, pero resulta que la parte contraria me está descubriendo una constancia de un hotel que dice que esa persona no se encontraba para esa fecha en Ciudad de Panamá, sino que se encontraba en Cancún, en México, dando un paseo con su pareja. Entonces, ojo, eso es algo que yo he debido verificar con anterioridad
Pero el asunto es, en la realidad de nuestros países latinoamericanos, debido a la gran cantidad o el gran volumen de investigaciones que tienen los fiscales, no siempre se pueden sentar personalmente a revisar con detalle todas las declaraciones de los testigos, o mejor, discúlpeme, las entrevistas que los testigos han vertido ante nuestros investigadores, de tal suerte que hay que hacer esta revisión que les estoy diciendo. Ahora, supongamos que el fiscal definitivamente, porque está atendiendo otros juicios, otras audiencias preliminares, no puede hacer esta revisión, ha de tener al investigador que realizó las entrevistas, revisando el tema, volviéndose a entrevistar con los testigos para verificar la veracidad de esa información. Y ojo, también es muy importante en la preparación contarle al testigo que va por primera vez a declarar a una audiencia de juicio oral, que suele ser el testigo particular, que es nuestro testigo presencial, en qué va a consistir la audiencia de juicio oral, en qué va a consistir el relato que él va a hacer, que después de ese relato que va a hacer, tanto nosotros como la contraparte le vamos a interrogar, le vamos a preguntar, y que incluso eventualmente el juez o presidente del tribunal también va a tener la facultad de hacerle preguntas con la finalidad de aclarar asuntos que tal vez no hayan quedado claros. Porque es importante advertirle al testigo lo que va a suceder. La mayoría de las personas son personas de extracción humilde, personas que de pronto no tienen mucha educación. Entonces, cuando les nombran juez, tribunal, policía, peritos, autoridades, se asustan, se intimidan y pueden inclusive decidir a última hora: no, qué miedo, qué susto, no, horrible, yo no voy a ir porque de pronto me regañan, de pronto me sancionan, no porque estén faltando a la verdad, no porque estén haciendo nada indebido, sino porque no están familiarizados con, primero, el recinto en el que de las salas de audiencias, y segundo, con los rituales propios de las audiencias de juicio oral. Entonces, por supuesto que la preparación es fundamental. Bien, ahora viene otro tema que es bien importante. Hemos preparado a nuestros testigos, hemos garantizado que van a concurrir. De hecho, hay ocasiones, lo hemos vivido quienes somos litigantes, en que nosotros mismos tenemos que ir a recogerlos o enviar al investigador o a una persona llegada de confianza: vaya, recójame al testigo, vaya, llévemelo al Palacio de Justicia para que esté pendiente, porque es la manera que tenemos nosotros de garantizar que nuestro testigo efectivamente va a concurrir, especialmente cuando el testigo es fundamental para acreditar nuestra teoría del caso. Y ello es fundamental, no solo para la defensa, sino también para la fiscalía. Para las dos partes es fundamental que sus testigos efectivamente concurran a la sala de audiencias para la audiencia de juicio oral. Bien, ahora nos vamos a ubicar en la audiencia, nos vamos a ubicar en la sala, nos vamos a ubicar en el momento en que nosotros tenemos que incorporar el medio de prueba que se llama testimonio. No le tendremos que pedir al juez, y hago esta aclaración de entrada, porque hay algunos países en los que algunos alumnos me han preguntado: entonces, ¿qué hago? Cuando mi testigo declara, le digo al juez: su señoría, por favor, téngase como incorporado el testimonio de esta persona. No, no es necesario. A medida que se va vertiendo el testimonio a través del interrogatorio, se entiende incorporado ese medio de prueba para los efectos probatorios y los efectos de la audiencia de juicio oral. ¿Cuál es el tipo de pregunta que nosotros debemos hacer en un interrogatorio? A ver, de entrada hay una regla general que nos dice que al testigo, a nuestro testigo, le debemos hacer preguntas abiertas. ¿Qué es el interrogatorio? El interrogatorio es un examen directo que yo hago de mi testigo. ¿Esto qué quiere decir en cristiano? El interrogatorio son una serie de preguntas encaminadas a obtener del testigo la información necesaria para probar mi teoría del caso. ¿Ante quién?
ante el juez o tribunal que va a tomar la decisión de fondo, es decir, que va a decidir acerca de la responsabilidad del procesado y desde luego la reparación de las eventuales víctimas del delito del que se trate. ¿Qué vamos a verificar con nuestro interrogatorio? Nos vamos a ir a nuestra teoría del caso y vamos a establecer qué es lo que quiero yo con este testigo en la audiencia de juicio oral. Este testigo le consta la hora en que llegó la víctima, cómo estaba vestido, cuando se registró en el hotel, que suministró una tarjeta de crédito, que estaba preocupado, que estaba nervioso, que alquiló una suite para compartirla con la persona con la que llegó, con nuestro sospechoso, que subió muy nervioso, sudoroso, temeroso. Entonces, ¿a quién le consta eso? Eso le consta al empleado de recepción, eso le consta al botones, eso le consta al conductor del vehículo que lo transportó y que esperó hasta el momento en que le recibieron las maletas y se registró en el hotel. Entonces, ojo. Tengo 3 testigos que me van a hablar de cuál era el estado de ánimo de la persona, de la hora en la que llegó al hotel, que se registró, que le dieron la habitación, que estaba nervioso, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, tengo que tener clarísimo con todos y cada uno de mis testigos qué es lo que le voy a preguntar a cada uno de ellos, qué es lo que me va a ofrecer para probar mi teoría del caso. ¿Cuál debe ser el orden en el que yo debo interrogar a mi testigo? Si yo soy la fiscalía, voy a ofrecerle a través de mis testigos al juez o al tribunal la primera versión de los hechos, la primera versión de lo sucedido. ¿Esto qué quiere decir? Que la recomendación técnica es que mi interrogatorio permita un relato cronológicamente organizado para que el juez se pueda hacer en su imaginario una idea de efectivamente cómo ocurrieron los hechos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Con preguntas abiertas. ¿Qué interrogantes deberemos responder? ¿Recuerdan la construcción de nuestra teoría del caso y nuestro elemento fáctico? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿A quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y para qué? En la medida en que a este testigo le consten todas las circunstancias relacionadas con el delito, seguramente voy a agotar con él todos estos interrogantes. Ahora, si lo único que le consta es el momento en que a las 2 de la madrugada nuestro sospechoso huyó de la habitación, huyó del hotel, lo vimos salir presuroso, nervioso, con una mancha de sangre en su camisa y salir corriendo del hotel y tomar un taxi, pues a ese testigo le voy a preguntar exclusivamente sobre esos temas. Yo no le voy a preguntar sobre el registro, yo no le voy a preguntar qué cenó la víctima, no le voy a preguntar qué cenó el procesado, le voy a preguntar específicamente sobre esos hechos que me consta él observó, porque ese es su aporte para probar mi teoría del caso. Ahora, puede suceder que en estos relatos, recuerden que hay algo que me voy a permitir consultar acá, hay algo que se llama, no lo tengo a la mano, bueno, tiene un nombre en inglés, pero se trata de lo siguiente, psicológicamente se ha logrado establecer que la memoria a partir de la ocurrencia de los hechos en los que nosotros hemos sido testigos, por ejemplo, de un hecho violento, de un hecho de sangre, a partir de ese momento nosotros empezamos a interactuar con otras personas, con los investigadores, con nuestra familia, con nuestra pareja, con un amigo, con el investigador, con el policía, etcétera. Y la memoria es tan frágil
que automáticamente se empiezan a modificar al principio, desde luego, muy ligeramente, la serie de recuerdos que yo tengo en mi memoria. Por eso es que cuando nosotros llegamos desde la fiscalía, desde investigación criminal, a hacer el procesamiento de una escena del delito, la primera recomendación que se hace a nuestros investigadores y técnicos en inspecciones oculares es que si hay víctimas sobrevivientes y testigos presenciales de los hechos, ellos deben ser llevados de inmediato a un lugar seguro, uno, y dos, se les debe en lo posible, lo más pronto posible, tomar una entrevista de parte de un investigador que sea experto en la realización de entrevistas con la finalidad de lograr la versión de estas personas lo más fresca posible, si se me permite el término. Es decir, los hechos acaban de ocurrir, están recientes, están muy presentes en la memoria, en el imaginario, en el sistema nervioso, en la manera en que impactaron a la persona. Entonces me va a ofrecer una versión que es lo más pura posible porque no ha sufrido mayor contaminación. Si por el contrario yo al testigo presencial le digo, vea, caballero, suministreme sus datos y apenas pueda yo lo busco para que me dé su versión de los hechos y lo despacho. Resulta que he estado investigando este caso, otros casos, he estado embolatada y a los 3 meses me acuerdo y digo, ay, ¿verdad que yo tengo un testigo presencial de este caso? Voy a ir a buscarlo. Cuando lo voy a ir a buscar, resulta que murió. ¿Qué pasó? Lo mataron. Seguramente fue uno de los agresores. En el mejor de los casos no lo mataron. El hombre está ahí. Y le voy a preguntar sobre los hechos. ¿Cómo estaba vestido ese hombre que usted dice que salió corriendo y llevaba un arma en la mano y tenía una mancha de sangre en su camisa? Yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo. Sinceramente no recuerdo cómo estaba vestido. ¿Usted recuerda cuáles eran las características morfológicas de esa persona? No, a estas alturas, mire, ya pasaron 3 meses, ¿yo cómo me voy a acordar? Además que yo estuve viajando, me fui de vacaciones, estoy dando clase, etcétera. No, yo ya no me acuerdo de absolutamente nada. Miren lo grave. El medio probatorio en el testimonio, ¿quién es? Ese ser humano que va a declarar. Y si ese medio se expone con el paso del tiempo, después de ocurridos los hechos, a toda esa serie de factores exógenos contaminantes, desde luego que se va a alterar la información que él nos pueda ofrecer en una audiencia de juicio oral. Se va a contaminar con el dicho de los investigadores, con el dicho de los familiares, porque entonces como él fue testigo de un hecho de sangre, entonces todo el mundo quiere saber y cuéntame, y tú lo viste y el tipo te amenazó y no sé qué, y entonces la gente empieza a incorporar una cantidad de información y al final, al cabo de los 3 meses, nos encontramos con que la persona recuerda algo diametralmente diferente a lo que efectivamente presenció. Entonces, ojo, primera recomendación para quienes funjan a futuro como fiscales o trabajen con la fiscalía. A los testigos hay que entrevistarlos de inmediato. Y para la defensa pasa igual. O sea, usualmente cuando hablamos de este tipo de delitos, muy pronto las personas buscan a la defensa, pues muy pronto la defensa debe tener un investigador que de inmediato entreviste tanto a los testigos de la fiscalía como a los testigos de la defensa, porque allí vamos a encontrar valiosísima información, especialmente para nosotros, para poder controvertir la teoría del caso de la fiscalía. Bien. Eh, eso en cuanto a la preparación del testigo. Ahora, tenemos al testigo sentado en la audiencia de juicio oral. Estamos tranquilos porque oportunamente le realizamos una entrevista en la cual nosotros consignamos toda la información fresquita que de primera mano nos entregó este testigo. ¿Qué tenemos que hacer desde la fiscalía? Insisto, preguntas en orden cronológico,
Primero que todo, ¿qué es lo que tenemos que hacer con un testigo? Con cualquiera de los testigos, un perito, un investigador, un policía o un testigo de los hechos particular. Debemos acreditarlo. ¿Qué es la acreditación? La acreditación es contarle un poquito al juez a través de las preguntas que le hacemos a ese testigo por qué esa persona se encontraba en el lugar de los hechos, por qué sí es factible que estuviera allí, por qué sí es factible que hubiera presenciado los hechos acerca de los cuales va a deponer. Ahora tratándose de un perito, ¿por qué tiene que confiar en ese perito? ¿Cuál es su formación académica? ¿Cuál es su experiencia profesional? ¿Cuáles son sus estudios específicos en el tema? ¿Tiene licencia? ¿Tiene matrícula profesional? ¿Tarjeta profesional que lo acredite como perito? Etcétera, etcétera. ¿Qué vamos a hacer con nuestro investigador? ¿Qué formación tiene en investigación criminal, en criminología, en criminalística? ¿Qué formación tiene en procesamiento de escenas del delito? ¿Qué formación tiene en dactiloscopía, en balística, en elaboración de fotografía forense, elaboración de croquis, mapas, videos, etcétera, etcétera? Entonces, ojo, la acreditación de nuestro testigo siempre debe ir encaminada a acreditarla en el sentido o respecto de aquellos temas sobre los cuales va a declarar. Si mi investigador va a declarar acerca de la recolección, fijación, recolección y embalaje que hizo de la evidencia, y con él voy a incorporar la evidencia, desde luego que la acreditación tiene que ir encaminada ¿a dónde? A decirle al juez, él tiene formación específica en procesamiento de escena del delito. Él sigue el manual de procesamiento de evidencia para Centroamérica que se encuentra vigente. Él adicionalmente, anualmente hace cursos de actualización en el tema. Y por si ello fuera poco, señor juez, adicionalmente resulta que este testigo ha participado en 100 procesamientos de escena del delito y ha declarado en 10 juicios orales precisamente acerca del tema y con ese testigo se ha incorporado evidencia. Desde luego no se lo voy a decir yo, o sí se lo voy a decir, pero lo va a decir es el testigo a partir de qué? De las preguntas que yo haga. El juez, cuando el testigo se sienta allí en el estrado, le pregunta por sus generales de ley, por sus nombres, a qué se dedica, cuál es su domicilio, su identificación y dónde puede ser localizado. A continuación me va a decir, señor fiscal, su testigo, señor defensor, su testigo. Señor Pedro Pérez, ¿cómo está usted? Muy bien. Señor Pedro Pérez, cuéntenos a qué se dedica usted. Vea, yo me dedico a el procesamiento de escenas del delito. Sí, ¿con qué entidad trabaja usted? Con la Policía Judicial de Panamá, de la Fiscalía de Panamá. ¿Cuántos años tiene trabajando con ellos? 20 años. Durante esos 20 años, ¿cuáles han sido sus funciones? Durante los primeros 10 años fui policía de vigilancia, luego recibí una formación específica en criminología, criminalística, investigación criminal, procesamiento de escena, me hice perito en accidentes de tránsito, me hice perito en dactiloscopía y entonces fui transferido y hace 10 años estoy procesando escenas, estoy recolectando evidencia y estoy sirviendo como perito también en diferentes temas, bla, bla, bla. Ok, muy bien, ahora vamos a ubicarnos en tal fecha. Sí, ¿qué hacía usted para esa fecha? Para esa fecha me encontraba trabajando, estaba de turno. Bueno, cuénteme, ¿qué hizo ese día? Ese día precisamente lo recuerdo porque hice un procesamiento de una escena que fue bastante extenso debido a que había bastante evidencia y correspondía justamente a este caso, al caso de este homicidio, bla, 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 bla. O sea, les estoy dando un ejemplo de cómo yo acredito a mi testigo y terminando la acreditación que va encaminada a ese tema, hago preguntas de transición para ubicarme de una vez en la fecha y en el lugar de los hechos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de fluir. Hay preguntas que se suelen hacer que corresponden al sistema inquisitivo, que son una mala práctica. No las recomendamos, estamos aquí justamente para enseñar lo contrario, para enseñar buenas prácticas. Preguntas tales como, ¿usted sabe por qué ha sido
No, usted sabe por qué se encuentra aquí. Entonces yo usualmente les recomiendo a los testigos que cuando les pregunten eso digan, sí sé, me llegó un citatorio. Con eso se la pongo difícil al litigante porque los litigantes tenemos que aprender buenas prácticas. Tenemos que hacer preguntas de transición. Es más sencillo preguntarle. Usted me acaba de decir que se desempeña como policía judicial. Cuénteme, ¿usted tuvo alguna intervención en el caso tal? O cuénteme, ¿qué hacía usted para tal fecha? Estaba trabajando. Ah, cuénteme qué pasó durante su turno. Ah, pues fue reportado este caso. O sea, hay muchas maneras de hacer preguntas de transición que nos lleven directamente a abordar el tema. Esto a título de ejemplo nada más. Cuando vayamos a los talleres en las próximas semanas, van a ver que lo vamos a ir decantando. Parece difícil, pero realmente es muy sencillo cuando nosotros empezamos como a familiarizarnos con la técnica. Otro tema, las preguntas son abiertas. ¿Sí? ¿A qué se dedica? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Con quién trabaja? ¿Dónde está ubicada su oficina? ¿Cuál es su horario de trabajo? ¿Cuáles son sus funciones específicas? Me dice que dentro de sus funciones está la de recolectar evidencia. Explíqueme cómo se hace. ¿Qué quiere decir de acuerdo con la naturaleza de la evidencia? ¿Qué quiero mostrarles? El testigo a medida que nos va respondiendo, nos va brindando respuestas a partir de las cuales nosotros podemos ir formulando las siguientes preguntas para que el interrogatorio sea lo que es en efecto, una conversación informal entre el litigante y el testigo, pero con una característica fundamental. Yo no incorporo ningún tipo de información. Toda la información que vamos a incorporar, sea a través de evidencia o sea a través de lo que verbalmente nos está contando, entra a través del testigo. Cero información a través del litigante. Es por eso que la técnica por excelencia, la regla general, es la de las preguntas abiertas. Sin embargo, excepcionalmente, yo puedo hacer preguntas cerradas con la finalidad de retomar respuestas que me acaba de dar ese mismo testigo para formular una nueva pregunta. Por ejemplo, yo le puedo decir a mi testigo, detective, usted me dice que cuando llegó a la escena, la puerta se encontraba debidamente asegurada por parte de Pedro Pérez. Eh, ¿Es así? Él me va a contestar que sí. Entonces, fíjense cómo yo introduje una información, pero no es una información nueva. Es información que tomé de una respuesta anterior que me dio ese testigo. ¿Ok? Eso lo puedo hacer perfectamente para contextualizar la siguiente pregunta. O supongamos que estoy llegando al final de mi interrogatorio, pero olvidé preguntar algo que es importante, como por ejemplo, supongamos que se me olvidó acreditar adecuadamente a mi testigo y caigo en cuenta al final. No es lo ideal, pero puede suceder. Entonces le digo, bueno, detective, usted ya nos ha explicado de manera bastante detallada la manera en que fijó, recolectó, embaló y envió a los laboratorios la evidencia que recolectó. Cuéntenos, por favor, cuál es su formación académica. Ah, mire, yo estudié para detective, tengo tal, etcétera. Ah, ok. ¿Cuál es su experiencia profesional? Ah, ¿cuánto tiempo lleva trabajando en este cargo? Llevo tanto tiempo. ¿Cuáles son sus funciones? Las que acabo de detallar que realicé en la escena. Me explico. Lo que normalmente deberíamos hacer al derecho, que es acreditar primero al testigo, se nos olvidó. Podemos salvar la situación acreditándolo al final. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente partimos de la información que él ya nos dio para hacer esa acreditación antes de terminar, porque recuerden que a continuación viene el contrainterrogatorio de la contraparte y no quiero que él lo contrainterrogue sin que yo haya abordado todos los temas a mi manera. Supongamos que mi investigador tuvo una sanción disciplinaria por un falso testimonio, supongamos. Entonces, yo estoy segura que la contraparte lo va a abordar. Entonces, yo me anticipo a esa dificultad con mi testigo y le pregunto, detective,
¿Usted ha sido sancionado alguna vez? Sí, yo fui sancionado. ¿Cómo fue sancionado? Con una multa, no, con una suspensión por 2 meses. ¿Por qué razón? Porque me hallaron responsable de fraude procesal. Cuénteme en qué consistió eso. No, lo que pasa es que dijeron que como yo no había llevado toda la evidencia al fiscal, que era que yo la había escondido de mala fe, pero la verdad es que no la escondí de mala fe. Ah, bueno, ¿y usted ya cumplió la sanción? Sí, esa sanción fue hace 3 años. Ah, bueno. Detective, cuénteme una cosa. ¿Usted colocó a disposición de esta fiscalía toda la evidencia que recolectó en esta escena del delito? Sí, doctora, toda la evidencia. ¿Usted está seguro? Sí, estoy completamente seguro. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy anticipándome a un ataque que me va a hacer la contraparte por una debilidad que tiene mi testigo y la estoy convirtiendo, discúlpenme, en una fortaleza. ¿Ok? Bien, ahora vamos a pasar a otro tema. Otro tema que es bien importante y que está relacionado directamente con el interrogatorio. Resulta que a veces la información es tan abundante, nuestros investigadores, así como los fiscales y los defensores, solemos tener muchos procesos a nuestro cargo y a veces se confunde la información. Entonces, un testigo nuestro, sin que esté mintiendo por ello, puede incurrir en una contradicción. Por ejemplo, le pregunto yo, ¿cuántas heridas observó usted en el tórax de la víctima? Observé 5 heridas. ¿Usted está seguro? Sí, yo estoy seguro. Y resulta que él se me queda ahí y yo no me voy a poner a discutir con él, a decirle eso no es cierto, dígame la verdad. No, no, ese no es el momento. No puedo entrar ni a discutir, ni a controvertir al testigo, ni a argumentar. ¿Por qué? Porque la información tiene que entrar a través de él. Pero supongamos que la víctima realmente tenía solo una herida. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Le voy a preguntar, detective, usted de todo lo que realizó el día de los hechos en la escena, eh, consignó esas diligencias o estos actos de investigación en algún documento. Sí, claro, yo consigné eso en un informe que tuve que pasarle a mis superiores y luego pasa a la fiscalía. Ok, usted en ese informe consignó toda la verdad de lo que había sucedido. Sí, ¿cuándo elaboró el informe? Ese mismo día por la noche, es decir, cuando usted elaboró el informe recordaba perfectamente todo lo que había hecho. Sí, porque adicionalmente yo había tomado notas y consulté mis notas cuando me senté por la noche a realizar mi informe. ¿Qué hice ahí? Senté las bases probatorias para utilizar ese informe. ¿Para qué? Para superar una contradicción con mi testigo. Entonces, a continuación, ¿qué voy a hacer? ¿Usted recuerda la fecha en que realizó ese informe? Sí, la realicé como le decía ese mismo día. Detective, ¿ese informe está firmado por usted? Sí, tiene mi firma, tiene mi huella y tiene mi número de identificación como investigador. Gracias, detective. Su señoría, solicito permiso para ponerle de presente al detective el informe al que ha hecho alusión con la finalidad de superar contradicción. Se dice específicamente eso, con la finalidad de superar contradicción y recuerden que su código de procedimiento penal lo autoriza expresamente. Entonces, me va a decir el juez, pase por la defensa. ¿Para qué paso por la defensa? No es que sea un desfile de modas, no. Paso porque la defensa tiene que verificar que en efecto se trata del informe que me acaba de describir mi investigador. La defensa va a decir, no hay objeción, su señoría, y yo paso con el testigo y le pregunto, ¿qué tiene en sus manos? Este es el informe al que me refería hace unos momentos. ¿Cómo sabe que es su informe? Ahí está mi firma, está mi huella, está mi número de carnet de investigador. Listo, entonces le voy a pedir, como lo que se trata es de superar contradicción, yo previamente que he hecho con un resaltador he marcado en donde me dice en el informe que la víctima tenía una sola herida en el pecho. Entonces le voy a pedir que lea en voz alta. Entonces le voy a decir, detective, le voy a pedir el favor que se fije en el párrafo que se encuentra resaltado con color amarillo para que por favor le dé lectura en voz alta. Entonces él va a leer, la víctima presentaba una sola herida de arma blanca de un diámetro de 2 por 3 con bordes lisos, por ejemplo.
Gracias, detective, muy amable. Entonces, como es mi testigo y yo pretendo superar la contradicción, a continuación le voy a preguntar, detective, de acuerdo con lo que usted acaba de leer, ¿quiere explicarme por qué en su respuesta anterior me dijo que la víctima tenía 5 heridas? Sí, doctora, se lo puedo explicar. Yo manejo muchos casos y la verdad para mí es muy difícil acordarme exactamente cuántas o cuáles son las heridas de cada una de las víctimas. Pero sí, pero lo que está consignado en mi informe, esa es la realidad. ¿Ya? Y acabo de superar una contradicción. ¿Ok? Puedo utilizar ese mismo informe para refrescar memoria cuando el detective no me dice algo equivocado, sino que me dice, yo le digo, ¿usted recuerda cuántas heridas tenía la víctima? Doctora, la verdad no recuerdo. ¿Usted recuerda si la víctima estaba herida o no? No, no tengo ni idea. Son tantos casos los que yo manejo que no tengo ni idea. Entonces, en ese caso, hago el mismo ejercicio de establecer que efectivamente tiene un informe, se lo entrego, pero ya no subrayo nada. Lo que hago es que le pido que calladito, es decir, mentalmente, le dé lectura a su informe, si quiero en lo pertinente o si quiero a todo el informe. Una vez finaliza la lectura del informe, lo retiro y continúo con mi interrogatorio. Ahora sí, detective, ¿me puede decir si la víctima presentaba alguna herida? Sí, efectivamente la víctima presentaba una herida a nivel de tórax, bla, 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 bla. ¿Ok? Entonces, ojo, mire, acabamos de superar contradicción, acabamos de refrescar memoria y ya. ¿Ok? Son cositas que se dan y que perfectamente podemos hacer, el juez las autoriza porque están autorizadas en nuestro Código de Procedimiento Penal panameño. Hay un último tema, no menos importante, por el contrario, es un tema bien, bien importante en el que no me voy a detener mucho en este video porque les voy a suministrar o ya encontrarán ustedes cuando vean este video en la plataforma el documento en el cual les suministro a ustedes todos los tipos de objeciones que se pueden hacer. Entonces, únicamente me voy a referir acá a la manera en que se debe hacer una objeción cuando estamos haciendo un interrogatorio o cuando la contraparte está contrainterrogando a nuestro testigo. Entonces, supongamos que estoy interrogando a mi testigo y yo, tirándomelas de aviona, es decir, siendo como muy, muy audaz, muy sagaz, le digo a mi testigo, sin que lo haya dicho mi testigo previamente, le digo, señora María, me dice usted que el hombre que usted observó era blanco y portaba un pantalón negro, ¿no es así? Objeción, su señoría. El juez nos va a decir, sustente. Objeción, su señoría. La pregunta es sugestiva. El litigante está incorporando a la pregunta una información que no ha sido vertida por el testigo. Va, listo. Al lugar, reformule su pregunta. ¿Listo? A veces los abogados, bien sea los fiscales o los defensores, nos la damos de muy aviones, de muy pícaros, de muy sagaces y queremos meterles goles a la contraparte haciendo ese tipo de preguntas y la contraparte a veces está descuidada, está dormida, como digo yo, y no las objeta. Uno, porque no se da cuenta o dos, porque no lo dañan en nada. Pueda que la contraparte está haciendo una pregunta sugestiva, pero si a mí no me daña, pues no me voy a molestar en hacer la objeción. Si me daña, por supuesto que me voy a molestar en hacer la objeción. Ahora, pueda que yo también diga, este fiscal es descuidado, entonces yo voy a aprovechar para hacer preguntas sugestivas y las hago y el fiscal nunca me objeta. No me objeta porque no tiene ni idea, porque es nuevo, etcétera, etcétera, o es muy nervioso. Ojo, esa es una mala práctica. La información debe entrar a través del testigo. Usted no es el testigo presencial, usted no es el policía, usted no es el investigador, usted no es el perito. La información debe entrar
por la persona que conoció esa información de manera directa, no por el litigante. Entonces, que no me objeten es un tema, pero que sea una mala práctica hacer ese tipo de preguntas, definitivamente lo es, y no les recomiendo que lo hagan de esa manera. Bien. Acerca de las objeciones, los voy a remitir desde luego, como les digo, a un documento que van a encontrar en la plataforma. Sin embargo, quiero aclararles lo siguiente. Se pueden presentar objeciones a las preguntas que se hacen en un interrogatorio porque son inadecuadas. Se pueden objetar las respuestas del testigo porque también, por ejemplo, el testigo está contestando como si fuera un perito. Objeción, su señoría, el testigo no es un perito para deponer acá acerca de si la víctima tenía o no tenía una enfermedad mental. Ejemplo. Se pueden objetar los alegatos de apertura, se pueden objetar los alegatos de clausura. Hay jueces que prefieren no conceder la objeción, sino que le dicen a la parte, cuando usted rinda su alegato, en el caso de la defensa, va a tener la oportunidad de referirse a aquello que la fiscalía dijo indebidamente y no debió decir, entonces uno lo hace. Eso en cuanto a los alegatos. Contrario sensu, en el interrogatorio hay que hacer las objeciones y en el contrainterrogatorio también hay que hacer las objeciones, hay que hacerlas de manera enérgica, de tal suerte y muy pronto estar muy pilas, de tal suerte que si el testigo llega a contestar la pregunta, ya no procede la objeción. Siempre tenemos que hacer la objeción antes de que el testigo vierta su respuesta. Bien. También se puede objetar que la incorporación de la evidencia, el uso de una declaración previa, lo que acabamos de hacer, supongamos que yo paso donde la defensa y ese no es el informe que rindió el investigador, entonces la defensa me va a decir, su señoría, me opongo a que la fiscalía utilice este informe porque no está suscrito por este investigador. Al lugar no se utiliza y listo. Ok. Objeciones a la prueba también se pueden dar porque la prueba no sea conducente, porque sea impertinente, porque sea superflua o inútil o porque haya sido obtenida con violación a los derechos humanos, haya sido excluida y sin embargo la otra parte de manera maliciosa y perversa pretenda incorporar esa prueba. A ver, acerca de las objeciones, les puedo decir en términos generales que tenemos la capciosa. La pregunta capciosa es aquella que lleva al engaño al testigo, que trata de inducirlo al error favoreciendo a quien realiza la pregunta. Suele ser una pregunta confusa para enredar al testigo. La irrelevante es aquella que hace preguntas sobre temas que no tienen nada que ver con los hechos, como por ejemplo preguntarle al testigo, ¿usted desayunó esta mañana? ¿Usted está casado o soltero? Hay preguntas que son irrelevantes. Sugestiva, pues es la que mejor conocemos, es aquella que sugiere o que está induciendo la respuesta. Conclusiva, aquella que busca realizar deducciones o conclusiones sobre lo sucedido. Entonces, usted considera que como el procesado no le quiso suministrar a usted una muestra de su saliva, ¿es culpable? Objeción, es conclusiva. La pregunta es conclusiva. De opinión, cuando el que está preguntando está vertiendo una opinión, es que a mí me parece que eso es incorrecto, así que dígame usted, objeción, su señoría, el litigante está dando una opinión, este no es el momento para dar la opinión, váyase al alegato de clausura si quiere opinar y si quiere argumentar. Tendenciosa implica afirmaciones que el testigo ha negado. Ah, usted nos dijo que tenía pantalón negro. No, señor, lo que dije fue lo contrario, que el pantalón no era negro. Confusa, es ambigua, vaga, inteligible y va muy relacionada con la capciosa porque casi siempre lo que busca es engañar al testigo para confundirlo. Argumentativa, compuesta, cuando hacemos dos o tres preguntas en una. La técnica correcta en interrogatorio es hacer preguntas cortas y sencillas. ¿Cómo se llama? ¿Dónde vive? ¿Qué edad tiene? ¿Qué observó? ¿Qué escuchó? ¿A dónde fue a continuación? ¿Qué hizo con esa mascarilla?
¿Qué hizo con esa evidencia? ¿Qué tipo de fotografías tomó? Fíjense que todas las preguntas son sencillas. Es muy diferente si yo le pregunto, bueno, y cuando usted encontró esa evidencia, entonces, ¿cómo la fijó, la recolectó y la embaló y la envió a alguna parte? Hice 5 preguntas en una. Entonces, ¿cuál es el problema? Eventualmente el testigo puede contestar solo una o dos, o una mal contestada, y de todas maneras la técnica induce en error y en confusión al testigo y por eso está prohibida. Hay otro tipo de preguntas que jamás se deben hacer y que muchos abogados suelen hacer, que son las prohibidas. Aquellas preguntas que están relacionadas con los antecedentes personales del procesado, en relación con la conducta de la víctima, opiniones personales y especialmente el pasado emocional y sexual de la víctima. Esos son temas con los que nosotros no nos podemos meter nunca. Bien, hasta aquí hemos agotado todo lo que tiene que ver con el interrogatorio, con refrescar memoria, superar contradicción, formular objeciones y nos falta un último tema. Cuando nosotros nos referimos al interrogatorio del perito es porque el perito nos rindió un informe pericial o nos está rindiendo en ese momento un informe pericial. Entonces, cuando nosotros examinamos al perito, hay 5 temas mínimo que debemos explorar. 1, ¿qué fue lo que le solicitó la parte que lo ofrece y qué recibió para hacer su evaluación? ¿Qué tipo de protocolos, reglamentos, herramientas, test, etcétera, utilizó para realizar su examen o evaluación? ¿Qué encontró? ¿Cuáles fueron sus hallazgos? Con relación a lo que le preguntó la parte que le ofrece, cuáles son sus conclusiones, es decir, de qué manera responde lo que le preguntó la fiscalía, es decir, cuáles son sus conclusiones. ¿Por qué es importante tener en cuenta estos 5 aspectos? Y los van a encontrar en las diapositivas en la plataforma, porque es la manera de verificar que efectivamente los peritos nuestros y los de la contraparte cumplieron con todos los protocolos aprobados por la comunidad científica internacional, debidamente actualizados para la respectiva ciencia, arte, oficio o disciplina. Es decir, son los protocolos para hacer una necropsia, son los protocolos para hacer una autopsia psicológica, son los protocolos para hacer un examen de ADN, para levantar huellas latentes en una superficie, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, creo que con esto he agotado el tema del interrogatorio que se hace a nuestros testigos en ese medio de prueba que se llama testimonio. Espero que todo les haya quedado claro y si no, pues de la lectura del material que se les está suministrando, espero que sea así. Nos vemos en los talleres y en los talleres desde luego se seguirán absolviendo todos aquellos interrogantes que queden y que no se hayan alcanzado a absolver en los foros y con todo el material que les estamos suministrando. Muchísimas gracias, ha sido un placer.